Hola, estoy con Luis Espino en este tercer episodio de Operación Cicatriz. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que eres un gran amigo de Campus, se te aprecia muchísimo, eres un gran amigo mío y además quiero decirle al auditorio, a nuestra audiencia, que Operación Cicatriz surge por las conversaciones que hemos tenido informales y que creo que es muy, muy importante destacar. Vivimos en una casa dividida. El país está dividido. Y esto históricamente no es reciente ni es un fenómeno que se da a partir del 1 de diciembre. Pero al parecer tenemos a un presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha empeñado en precisamente marcar estas diferencias, ¿no? Habla de prensa fifí, habla de los fifís, de los camajanes, de los de clase media. Y yo creo que nos debemos de poner por arriba del presidente quizá y empezar a buscar puntos de encuentro, puntos de diálogo, cuáles son las coincidencias que existen, ¿no? Y te quería yo preguntar y que empezáramos a platicar precisamente con este tema. ¿Cómo empezamos a dialogar en un país que parece estar dividido como México? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Alejandro, por la invitación y gracias a todos por ver este video. Primero yo creo que habría que entender una cosa, y es que en México y en el mundo los últimos, yo diría, 25, 30 años, ha predominado una forma de ver y entender los asuntos públicos que está dominada por algo que se llama el discurso demagógico. Para entender dónde estamos hoy en México, en Estados Unidos, en Brasil, en otros países donde el populismo ha cobrado fuerza electoral y ha llegado al poder, creo que sí es indispensable darnos cuenta de que no se trata de un problema de una persona. En Estados Unidos tienen también muchas discusiones sobre Trump, sobre su retórica divisiva, polarización. En Brasil estamos viendo lo mismo, lo estamos viendo aquí en nuestro país. Pero esto no es cuestión de una persona, no es cuestión nada más de que llegó esta persona al poder y nos dividió. No. El tema aquí es que durante muchos años en la sociedad empezamos a ver y a pensar en los asuntos públicos como un tema de ellos contra nosotros, buenos contra malos. Cuando empiezas a ver las cosas así y no a discutir en términos de problemas y soluciones, pasa lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con el cambio climático. En Estados Unidos, tú sabes que el tema del cambio climático no era un tema controvertido. Cuando los primeros científicos, Mario Molina entre ellos, nuestro premio Nobel de Química, empezaron a hablar del agujero en la capa de ozono, de que la Tierra se estaba calentando, de que había un efecto invernadero, era un tema científico y demócratas y republicanos por igual, pues lo entendían como algo que el gobierno con políticas públicas tenía que resolver, y había a lo mejor ciertas diferencias en cuánto debería invertirse en prevenir y en resolver, en mitigar el asunto del cambio climático, pero no era un tema contencioso. Sale Al Gore con su documental de An Inconvenient Truth, una verdad inconveniente, toma como bandera política el cambio climático y entonces se vuelve un asunto ellos contra nosotros, un asunto partidista. En el documental Al Gore dice deberíamos de hacer algo, esto es un problema muy grave, y si no se hace algo es porque hay intereses que están detrás de la contaminación y que quieren seguir utilizando combustibles fósiles, hay industrias, en fin. Y entonces ahí es cuando un tema científico que simplemente podría tratarse como un asunto en el que tendríamos que deliberar cuáles son las mejores soluciones, se vuelve político y se vuelve con los años tan contencioso y tan virulento como la discusión sobre el aborto, la discusión sobre el control de armas.
se vuelve un tema de campaña en Estados Unidos. Y se divide, se crea una línea divisoria entre los republicanos que de repente se vuelven pro combustibles fósiles, pro industria, en términos generales, y los demócratas, que son los que se vuelven pro medio ambiente, pro energías renovables, pro regulación más fuerte a las industrias para que no contaminen. Hasta que esa forma de discutir el asunto como una lucha entre buenos, entre comillas, contra malos, entre comillas, se va volviendo cada vez más tóxica, cada vez con acusaciones peores de un bando y del otro. ¿Qué genera eso? ¿Qué pasa cuando un tema se vuelve tan divisivo y tan polarizado y tan demagógico? ¿Qué pasa? Que las soluciones se detienen, se entrampan, se queda el país, la sociedad atrapada en esta discusión, ellos contra nosotros, ellos por supuesto tienen la culpa, nosotros de este lado, el lado que sea, del lado en el que estés, somos buenos y no tenemos nada que ver con el problema, solo queremos solucionarlo. Y ves que el cambio climático se vuelve hasta tema de campaña de Trump, y Trump ya llega al límite de la posverdad y dice, it's a hoax, es un engaño de los chinos que quieren parar nuestra industria para ellos poder seguir contaminando impunemente, y por qué Estados Unidos tiene que andar firmando tratados como el Acuerdo de París y limitar su propia industria cuando los chinos nos hacen trampa, nos ven la cara, y es ellos contra nosotros, esta retórica. Toda esta introducción, ¿para qué es? Es para entender que cuando una sociedad lleva muchos años viendo, por ejemplo, la política en términos demagógicos, en términos de, por ejemplo, es que los políticos son malos, todos los políticos de todos los partidos son malos, ellos. Y nosotros, los ciudadanos, somos buenos. Nosotros, los ciudadanos, no tenemos ningún defecto, no tenemos nada que nos deba reprochar en cómo contribuimos al país. Ese es otro caso de discurso demagógico. Cuando una sociedad lleva muchos años viendo cada problema en términos de ellos contra nosotros, con dos bandos que se pelean por ver quién tiene la razón en términos morales, de bondad contra maldad, ¿qué pasa? La sociedad adopta esta forma demagógica de ver los asuntos públicos, y un demagogo solo puede triunfar en una sociedad dividida, que ya está dividida por el discurso demagógico. Eso es lo que tenemos que entender. Y me llama mucho la atención que abordes el caso estadounidense. Acabo de terminar un libro muy interesante que se llama Everybody Lies, es sobre Big Data, ¿no? Uh-huh. Entonces, el autor se ufana de que él sabía un año antes de la elección de Trump que Trump iba a ganar, ¿no? Uh-huh. Y lo sabía porque se había metido a las grandes bases de datos y, por ejemplo, Google, etcétera, y había descubierto que la búsqueda más popular en Google era nigger, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los internautas pues no estaban buscando nigger lyrics, o sea, no eran hip hoperos, no eran raperos, ¿no? O sea, ¿no? Sí. La búsqueda tenía el sufijo jokes, nigger jokes, por ejemplo. Ajá. Entonces... Sí, chistes racistas. Entonces, él argumenta que se da cuenta, o bueno, no se da cuenta, pero que esas búsquedas evidenciaban que en Estados Unidos había un racismo profundamente grave y incrustado en la psique de los estadounidenses, ¿no? Muy acendrado en la sociedad estadounidense. Sí. Entonces, que el candidato que aprovechara esto, que explotara esto, iba a ganar la elección. Y tenía chances de crecer mucho. ¿No? Entonces, bueno, eso ya existía y fue Trump quien agarró esta bandera, la explotó y tuvo un éxito electoral muy grande. Claro. Entonces, Operación Cicatriz también surge. ¿Por qué? Porque hicimos un experimento en campus y pautamos algunas de las capsulitas en las que yo hablaba, por ejemplo, en las que yo decía que Andrés Manuel López Obrador era un genio de la comunicación política, ¿no? Pero después, pues, cambiaba a hablar sobre los retos que enfrentaba el país. Entonces, tuvo un éxito muy grande, ¿no? Fueron cápsulas que vieron alrededor de 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 personas. Que bueno, para un medio que está iniciando, pues es bastante. Y vimos varios fenómenos. Uno,
la gente que estaba de acuerdo con lo que veían en las cápsulas compartían, Ujú. y las que no, pues comentaban. Entonces, digo, sin utilizar herramientas muy sofisticadas y nada más leyendo los comentarios, veíamos que había ciertos patrones. Por ejemplo, Ujú. hablaban de ladrar. Estás ladrando, ¿no? Sí, sí. Estás ladrando porque se acabaron los privilegios. Ajá. Entonces, nosotros pensábamos que esto era porque eran probablemente gente que estaban reclutadas, y era un ejército de gentes que estaban contestando a comentarios que criticaban Ujú. acciones o medidas adoptadas por el gobierno de la 4T o por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede ser cierto. Ujú. Pero al margen de esto, que puedes ver que hay gente que está siguiendo un guión, ¿no? Porque Ujú. hablan de lo mismo, en los Ujú. mismos términos, Sí. también vimos que hay un descontento enorme, Sí. que sí hay una división, Sí. y que esto, lo peligroso de esto es que esto, no sé si lo fomente, pero sí de esto habla el presidente, ¿no? Todos los días. Todos los días. Todos los días, sí. Bueno, justamente volviendo a esta explicación y conectándolo con lo que estás diciendo tú, eh, cuando, cuando llega al poder alguien en una sociedad que cualquier tema, el que sea, ya es motivo de discusiones en las que existen estas divisiones y en las que, vamos a poner un ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la violencia, ¿no? Que pues tenemos esta crisis de seguridad desde 2000, no, yo te diría desde 1997, 98, que hubo un pico de criminalidad hacia finales del gobierno de Zedillo. Fue Zedillo el que crea todo esto de los Consejo Nacional de Seguridad Pública, que ya sienta a los gobernadores, que empieza a ver cómo puede usarse al ejército. Justamente en el último tramo de Zedillo es cuando con un batallón de policía militar se refuerza la Policía Federal Preventiva, que se llamaba así, Policía Federal Preventiva, pero Claro. con militares, ¿no? Y ahí empezaba ya la militarización de la seguridad pública como respuesta de un Estado que no tiene instituciones civiles con la capacidad ni con la integridad para enfrentar el problema. Eh, Durante Fox el problema pues se trata como eso, como pues, sí es un problema, están los narcos, la violencia, empezaba ya a haber balaceras. Y llega Calderón, y a Calderón le pasa lo mismo que a Al Gore con el ejemplo del cambio climático. Calderón toma el tema como una bandera. Calderón, después de una elección muy competida con López Obrador, en la que ganó por un margen muy pequeño, toma el tema y él empieza a hablar de la importancia que tiene luchar, ¿no? De la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra los criminales, todo este tema y genera de una las drogas. narrativa. Genera una narrativa, y en el momento en el que un presidente toma ese tema, genera una base de apoyo, un rally around the flag, como dicen los estadounidenses, como que la gente se une bajo una bandera, pero también genera una división porque quienes estaban en contra de él y de su triunfo, o sea, el López Obradorismo, mayoritariamente gente que apoyaba al entonces candidato López Obrador, que había perdido la elección, dice, pues si él tiene esa bandera, nosotros vamos a agarrar la posición contraria. Nosotros vamos a decir que lo que está haciendo el gobierno está mal, vamos a hablar de que usar al ejército es la peor idea del mundo, y surge toda esta polarización del no más sangre. No sé si te acuerdas. Por supuesto. Y empiezan a contar a las personas asesinadas, a los muertos. Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes a una sociedad con un problemón de violencia y que en vez de sentarnos a ver, bueno, cuáles son las opciones que tiene el gobierno, cuáles son las mejores alternativas, realmente es viable que en el corto plazo no utilice al ejército? ¿Tenemos el ejército que necesitamos para esto o tendremos que hacerle algo al ejército para que realmente resuelva el problema rápido, en el corto plazo? ¿No? O sea, ese tipo de preguntas son las preguntas que se haría un país idealmente que delibera democráticamente sobre
cómo resolver un problema. Aquí no, aquí nos pasó como en Estados Unidos con las armas, con el aborto, con el cambio climático, así nos pasó aquí con la seguridad. El discurso demagógico hace que de repente apoyar al ejército estaba mal. Es inmoral que apoyes la militarización. Quien quiere la militarización de la seguridad es que quiere sangre y quiere muertos. Y esa estrategia, y como decían, ¿no? Bien convencidos, esa estrategia de balazos y de más violencia, combatir la violencia con violencias, todo con un tono moral. No había una argumentación de que, bueno, es que fíjate que esta estrategia tiene estas desventajas, estas ventajas, deberíamos arreglarla así. No, era un tema moral. Si tú apoyas esa estrategia, es porque tienes algo mal en la entraña, en el corazón, claro, ¿no? Claro. Ese discurso es demencial. Puede llegar a, llegar a extremos muy graves. Puede llegar a extremos muy graves. No te quiero interrumpir porque es interesantísimo lo que estás diciendo, pero me viene a la mente, por ejemplo, en el 2010, 11, que tuve yo varias reuniones, por ejemplo, con colombianos, ¿no? Con directivos, dueños de Radio Caracol, por ejemplo, que decían, es que lo que ocurre en México es demencial. O sea, en Colombia todo el mundo cerramos filas alrededor del gobierno y del ejército. Y un español te diría lo mismo que pasó en España. Con ETA, por supuesto. Que todos cerraron filas. Y aquí en México ocurre lo contrario, lo que tú estás diciendo, ¿no? La gente pone los reflectores sobre el gobierno, empieza a criticar la estrategia. Y si le va mal al gobierno, con la lógica de que si le va mal a Calderón y su estrategia, entonces nosotros vamos a agarrar el poder. Por supuesto. O sea, la ruina de Calderón y de su estrategia de seguridad va a ser nuestro triunfo. Y curiosamente, esa pelea entre el López Obradorismo y el calderonismo respecto a la estrategia, quien salió ganón fue un tercero, que fue el PRI, que calladito, llegó con un discurso de nosotros vamos a cambiar completamente esa estrategia. ¿Y qué van a hacer? ¿Quién sabe? Pero vamos a cambiar completamente la estrategia actual. Cosa que no ocurrió. Claro. ¿No? Al final. ¿Por qué? Y esto es lo interesante. Y vamos a llegar a lo que tú dices de los insultos en redes sociales y de lo que vemos en la red del odio por excelencia, que es Twitter. Pero esto es súper interesante porque, al menos para mí, me resulta muy interesante. Porque yo creo que para todos los internautas, digo, para todos los que estamos involucrados en y la que cuestión sentimos la mala onda sí, todo el tiempo, seamos pro o anti, no importa, ¿no? Donde te ubiques. Yo creo que hablas con la gente que apoya genuinamente a López Obrador y siente que también hay mucha gente insultándolos y siente que también hay mucho odio, mucha división. Pero el punto es, ya cuando un país empieza, una sociedad, imaginemos que es una familia, y que la familia tiene un problemón enorme, se está incendiando la casa. Y cuando en vez de ver cómo vamos a apagar el incendio, cómo vamos a salvar lo más que podamos de los bienes de la casa, cómo vamos a reconstruir las partes quemadas de la casa, en vez de eso, estamos con, es que esto es tu culpa. No, es que esto es tu culpa. No es cierto. Yo te voy a demostrar por qué fue tu culpa. Porque tú no pagaste el seguro. No, pero tú no pusiste el extinguidor. Pero tú te gastaste el dinero en un viaje. Imaginemos una familia. Cualquier persona con sentido común le diría a esa familia, oigan, muchachos, así no van a resolver el problema y necesitan terapia. ¿Sí? Porque así no van a lograr nada. La casa, por cierto, se sigue quemando y ustedes aquí están discutiendo quién tiene la culpa. La culpa es el ingrediente clave del discurso demagógico. Porque en vez de pensar cómo vamos a resolver los problemas, la energía de la sociedad va a quién tiene la culpa y esos culpables qué castigo se merecen por tener la culpa, ¿no? Eso es el eje del discurso del presidente López Obrador, por ejemplo. Todos los días el presidente López Obrador, en las mañaneras, hace un acto de desahogo colectivo. Él lo encabeza. Él es el primero y principal líder de un desahogo colectivo que a veces tiene razón en las razones, en las causas del enojo y de la insatisfacción y de el sentimiento de injusticia. Yo creo que tiene razón. No estoy diciendo que está completamente equivocado. O sea, no creo que esté equivocado. Antes de que nos pongan comentarios muy mala onda aquí en el video,
Hay cosas que dice que absolutamente tiene razón, ¿no? O sea, sí se han cometido... Sí, el sexenio pasado fue una tremenda abuso de poder y actos de corrupción de muchos funcionarios de todos los niveles. Tiene razón en el tema de las injusticias profundas de la sociedad mexicana, en el tema de la pobreza. Hay motivos y son reales. Nadie está discutiendo eso. ¿El problema cuál es? El problema es que él dirige eso hacia una emoción, porque es completamente sentimental la forma en la que él trata los problemas. Y esa emoción es el enojo, es la indignación, ¿sí? Y dice, a ver, ¿quiénes son los culpables de que estemos así? Y él les ha llamado de muchas formas. Les decía durante muchos años la mafia del poder, después empezó a decir los neoliberales, los conservadores. No quiero seguir repitiendo todos sus insultos, porque en la medida en la que uno repite y usa lenguaje divisivo, contribuye a la división. Entonces yo por eso siempre digo, no debemos reforzar ese marco y ese lenguaje de comunicación. Pero lo que queda claro es que el presidente, con este acto de desahogo colectivo, nos dice quién tiene la culpa. Y todos los días su discurso es como un monólogo, como una reflexión que él hace de, bueno, ¿qué castigos se merecen? A veces amanece de malas y dice, no, pues se van a ir al bote. Y los vamos a juzgar en el Zócalo a mano alzada y pues tráiganse la guillotina de una vez, ¿no? O por lo menos la guillotina moral, ¿no? Simbólica. Los vamos al ostracismo social. No, él dice al basurero de la historia, ¿no? Él habla de eso. Los vamos a mandar al basurero de la historia. Es como un juicio, es como un juez. Él se erige en juez. Él es como un padre severo. Tiene este arquetipo. Tuvimos 6 años un padre ausente, que fue Peña, ¿no? Y ahora llegó el padre severo. Mamá, ¿dónde está papá? Pues creo que en España con una güera, ¿no? Pero la casa está hecha un relajo. De reventón. Mamá. La casa está hecha un relajo, mamá. ¿Qué vamos a hacer? Pues háblale a tu padre a ver qué, ¿no? O sea, imagínate esa analogía de la familia. Claro. Con un padre ausente que se va de fiesta. Y entonces, ¿qué quiere ahora la mayoría de la gente? Autoridad. Autoridad. A alguien que ponga orden, a alguien que entienda, que nos haga entender de nuevo la diferencia entre el bien y el mal. En eso tiene razón el presidente. La gente no es tonta y no se equivoca. O no por lo menos como a veces pensamos que se equivoca. Sí se equivoca, pero no de la forma en la que a veces los expertos, ¿no? Entre comillas, pensamos que se equivoca la gente. Y aquí la gente, no sé qué piensas tú, yo creo que sí tenía ganas, con razón, de que hubiera autoridad y de que hubiera alguien que volviera a ponernos como en un camino de esto está bien y esto está mal. Claro. El problema es que los grandes asuntos del país no se resuelven solamente con esta parte demagógica de estos son los malos, estos son los culpables, nosotros somos los buenos, nosotros no nos equivocamos, y esta es la parte fea de la demagogia, que cuando estás del lado de los buenos es imposible que te equivoques. Entonces cancelas el aeropuerto y toda la gente que apoya el movimiento empieza a racionalizar y dice, estuvo bien, había un lago, ¿cuál lago? No existía tal cosa, pero había un lago. En verdad os digo, hombres de poca fe, ahí había un lago. Y cuando empiezas así, con este rollo de que los hechos alternativos, yo tengo otros datos, ahí había un lago, ya la madre tierra nos dio permiso para el tren, ahí en ese pantano inmundo, me canso ganso que hay una refinería. Cuando empiezas ya a gobernar así, convencido de que no importa la madre naturaleza, el clima, las montañas en Santa Lucía, nada importa, porque estás del lado del bien. Y si estás del lado del bien, tienes siempre la razón, y los que están del otro lado de la mesa, como son malos, siempre están mal, nunca le atinan a nada, no tienen razón en nada. Cuando empiezas a ver los asuntos así, realmente ahí es cuando uno se preocupa, porque ahí tenemos que entender algo, y de todo este rollo, si los televidentes y quienes nos escuchan, bueno, no son televidentes, son internautas, youtuber, videntes. Y los que nos escuchan en Spotify y en iTunes. Y bueno, y todos los amigos que nos escuchan ahorita en el coche o corriendo o donde estén en Spotify y iTunes. Si solo les tuviera que dejar un mensaje que tenemos que entender es este. Los buenos políticos, los que nos caen bien, también toman malas decisiones. Y los malos políticos, los que nos caen mal,
también pueden llegar a tomar buenas decisiones. Lo que tenemos que hacer para juzgar a un político es juzgar sus decisiones, sus actos. No solamente juzgarlos con lo que dicen o con sus intenciones o si nos parecen buenas personas o malas personas. Trump nos cae gordos a muchos en México y ¿saben qué? Tal vez podría llegar a tomar buenas decisiones como me parece que lo está haciendo en cuestiones económicas porque tiene Estados Unidos creciendo y con el desempleo más bajo en décadas, ¿no? Y nos cae regordo y no nos deja de caer gordo y no deja de decir cosas racistas y no deja de ser un tipo populista, demagogo que divide, ¿sí? Pero puede llegar a tomar buenas decisiones y esto es importante, incluso si lo quieres quitar de la silla en la siguiente elección, entender que ha hecho bien las cosas en economía. Alguien que nos cae mal y que consideramos malo puede tomar buenas decisiones. Lo mismo pasa con alguien que te caiga bien y que te guste mucho y que creas que es muy bueno. Puede equivocarse y tomar decisiones del nabo, decisiones mal calibradas, mal hechas. Y el deber del ciudadano no es ser un militante que como si estuviéramos en un partido de fútbol decimos, pues yo ya estoy de este lado de las Chivas o del Barcelona o del que sea y yo ya no me puedo cambiar. Yo ya estoy aquí, tengo que echarle porras al Barcelona. Ahora sí que dicen, aunque gane, ¿no? Como dicen los que le van al Cruz Azul. Le voy al Cruz Azul, aunque gane, ¿no? No es un partido de fútbol. No, tú no eres un militante que a fuerza tenga que estar ciegamente o criticando o apoyando a alguien. Tú eres un ciudadano que necesitas conseguir la información, contrastar puntos de vista, no solamente hablar con gente que piensa como tú, sino también escuchar qué dicen del otro lado, y te tienes que formar un criterio y tienes que decir, esto lo hizo bien, esto lo hizo mal, esto es muy malo e inaceptable, y no podemos permitirle al presidente que haga estas cosas y que tome estas decisiones y que le hable así a la gente. Y esto me parece muy bien, esto me parece que puede ser. Y al final tú decidir con tu voto en la siguiente elección si quieres que el partido del presidente siga en el poder o si se lo quieres retirar. Claro. Me gusta mucho la analogía que utilizas, hermanito, sobre la casa, ¿no? Y del padre ausente, ¿no? Tuvimos 6 años un padre ausente y debido a esa ausencia, pues la casa se incendió Sí. y está en llamas, ¿no? Y bueno, la gente, los miembros de esa familia resentidos, pues castigaron. Sí. Y llegó el padre severo, Ajá. ¿no? Con un discurso y una narrativa diferente. Hijos buenos, hijos malos. Hijos buenos, hijos malos. Uh-huh. Y a mí me gustaría, Luis, que empezáramos a platicar y a tratar de indagar cómo iniciamos esta operación cicatriz. Vaya, tú hablas de que hay una dinámica Uh-huh. en esta casa donde se discute, ¿no? Mientras vemos que se está quemando, pero seguimos discutiendo. Sí, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo rompemos esta inercia? Creo que es una pregunta complicadísima, es algo dificilísimo, sí. Es algo que va a tomar tiempo, pero yo creo que es importante empezar a platicar, a dialogar, a conversar y a idear. Sí. ¿Cómo rompemos con esta inercia? Es decir, o sea, ¿cómo encontramos los puntos de encuentro, ¿no? Las coincidencias, Sí. ¿cómo? Digo, hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que puede ver esto en términos de teoría de los juegos, por ejemplo. O sea, cómo... Suma cero. Esto es un juego de suma, bueno, no, ojalá fuera de suma cero, es de suma negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a jugar este dilema del prisionero en el que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo... Sin incentivos a cooperar. Sin incentivos a cooperar cuando sabemos que la estrategia ganadora es tit for tat. Polarizar. ¿No? O sea, y tit for tat es perdona, ¿no? O sea, claro.
Y yo creo que tenemos que ver cómo empezamos a ser más tolerantes, a perdonar, a encontrar puntos de encuentro, a tratar de romper esta inercia. Sí. Pues está bien difícil, digo, no es una respuesta corta. Creo que lo primero que deberíamos hacer es desmontar o detectar, yo diría, aprender a detectar cuando estamos ante un discurso demagógico de quien sea. Y con discurso demagógico yo no estoy diciendo que la demagogia es monopolio de López Obrador y su movimiento. Ahorita fue el principal beneficiario de una forma de ver y de hacer política que viene desde antes. O sea, vemos, por ejemplo, en los estados, en las ciudades del país, la alternancia generó esto. De que le echas toda la culpa de todos los problemas al gobernador porque tú esperas que baje en popularidad, que la gente lo deteste y que entonces en la siguiente elección tu partido llegue. Entonces se bajaban al del PRI, ganaba el del PAN, después al del PAN todos le hacían lo mismo, el PRI y el PRD, ahora Morena, ¿no? Le hacen lo mismo, lo bajan en popularidad, lo vuelven radioactivo, ¿no? Tóxico, sí, que nadie lo defiende, cae, y luego llega un tercer partido, el PRD en este caso, y gobernaba y se enfrentaba al mismo problema, ponía enfrente las mismas soluciones incompletas, las mismas soluciones que a veces sirven un poco y a veces resultan ser muy chafas. Invierte el dinero que puede invertir un gobierno estatal en resolver el asunto o un gobierno de una ciudad en resolver el asunto y el problema sigue y entonces vamos a acabarlo y era una ruedita de la fortuna en la que a veces estabas arriba en el poder y luego te iban bajando ¿no? Con acusaciones y con ¿no? Ibas bajando en popularidad y subía el otro y va girando la rueda. Y la gente lo que veía es que cambiaban de personaje en la silla, pero el problema fuera en la calle seguía igual, las calles hechas un asco, los asaltos, la corrupción, en fin. Entonces eso nos llevó a lo que estamos hoy, que es este descontento y que la gente dio el manotazo en la mesa y dijo vamos a intentar algo completamente diferente. Pero pues no es tan diferente porque ya lo vivimos décadas atrás, ¿no? Que es concentrar el poder en una persona y en un partido para que ponga orden y castigue, ¿no? Y reparta premios y castigos. Y en eso estamos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Creo que o sea, si tú que estás viendo este video, ¿no? O escuchando este podcast, ya llegaste hasta aquí es porque te interesa el tema. Entonces esa gente que ya llegó hasta aquí con nosotros es la primera que le podríamos decir, mira, no contribuyas tú a la demagogia. ¿Qué quiere decir? 1, no utilices el lenguaje demagógico. O sea, deja de decir, y lo voy a tener que decir para que se entienda, deja de decir que esto es fifí, deja de decir que aquello es chairo, deja de decir... no adoptar el argot del presidente. No adoptes... el lenguaje divisorio. Exactamente. O sea, en la medida en la que un ciudadano, así sea de chiste, así sea para burlarse de sí mismo, dice, sí, es que yo hago esto porque soy bien fifí. O, sí, es que tú eres chairo. Ja, ja, ja. Aunque sea de broma entre amigos. No deja de ser como que un depósito en el banco de la demagogia que estás haciendo, claro, de 100 pesitos. Y así entre todos vamos generando esta idea de que en realidad estamos divididos. Cuando en realidad es más lo que es, nos parecemos más entre ciudadanos que entre un ciudadano y un político de cualquier partido, incluyendo Morena e incluyendo al presidente. Eso lo tenemos que tener muy claro. Claro. Tenemos más en común cualquier ciudadano trabajador, honesto de México en Tijuana y en Mérida que entre nosotros y los políticos. Eso hay que tenerlo muy claro. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Ay, perdón. Voy a tomar. 2. Entender que la política, tu preferencia política, por quien te gusta votar, es una de muchas características que toda la gente tiene. No te define tus simpatías políticas. Es como pensar que te define irle al Barcelona o al Real Madrid, o pensar que te define que no te gusta el fútbol y te gusta el bádminton.
No, eso no te define como persona. Cada persona se Tiene define preferencias de acuerdo a diferentes. miles de cosas, ¿no? Tienes un trabajo. Ordena sus preferencias Sí, de manera distinta. pero salirnos de esta política de identidad en la que lamentablemente empezamos a encasillar a la gente. Ah, no, es que tú eres un obradorista amlover. Y entonces te voy a tratar diferente y tus opiniones ya no cuentan. Y lo mismo de este lado. No, es que tú eres un conservador, fifí, neoliberal, solo porque tienes una idea de lo que debe ser el gobierno. ¿Qué debe hacer el gobierno respecto a tal o cual cosa? Eso en Estados Unidos le pusieron un nombre que se llama política de identidad, identity politics. Y eso hace mucho daño a cualquier sociedad, porque el día que tú empiezas a definir a la gente y a hacerte todo un juicio de una persona solo porque tiene una postura política X, Y o Z, en ese momento creas tú mismo, no necesitas a un líder demagógico para dividir. La sociedad misma se empieza a dividir y a polarizar y a hacer en extremos que no le hacen bien a nadie. Y es cuando empiezas a ver estos ejemplos que empiezan en las redes sociales, como tú dices, Claro. con esto de que son ataques cada vez más virulentos y cada vez con más enojo y más odio, que la gente dice, bueno, no importa, eso es en Twitter, eso es en Facebook, Importa pero muchísimo. de ahí a que en un meeting, porque Trump habla todos los días pestes de la prensa, alguien golpea a un periodista, hay un paso. Está demostrado por dos académicos, de eso escribí el artículo más reciente de Letras Libres. Dos académicos se pusieron a investigar si desde que empezó su campaña Trump a la fecha aumentaron los crímenes de odio en Estados Unidos. Claro. Como allá tienen muy claro qué es un crimen de odio. En los estados donde existe esa proclividad y esa violencia, por supuesto que se ha exacerbado. Aumentaron los crímenes de odio. Claro. Y donde ganó Trump, en los condados donde ganó Trump, aumentaron más. Sí, por supuesto. Entonces sí existe, y ellos le llaman el efecto Trump, sí existe una correlación entre retórica divisiva y que ciertos ciudadanos piensan y sienten que tienen derecho a ejercer violencia contra alguien que es diferente. En el caso de Trump, su retórica divisiva es racial. Eso tiene un componente racial muy fuerte contra inmigrantes que son minorías raciales, que somos mexicanos, ¿no? Contra musulmanes y contra afroamericanos. Y como dicen estos autores, se envalentonan los que piensan que tienen derecho a ejercer violencia físico-verbal contra gente de minorías. Bueno, lo mismo pasa con la prensa. Trump ha estado atacando a la prensa de una forma tan sistemática que en algunos de sus mítines ya hubo jaloneos de los asistentes. Por supuesto. Con los periodistas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos nosotros que lo primero que haces es deja de contribuir tú a esa división. Deja de usar ese lenguaje. Deja de pensar que el que está enfrente porque opina distinto es mala persona o está mal de la cabeza o no se merece ni siquiera estar aquí. Y eso es el paso número 1. Y el paso número 2, que gente como tú y como yo, que tenemos este privilegio de tener acceso a un micrófono y a una red social y hablar y exponer ideas, es no... hay que denunciar a quien lo hace Por también supuesto. desde los micrófonos. O sea, hay que decir, no, esa forma de entender los asuntos, esa forma de discutir los asuntos es demagógica. Es equivocada. Es demagógica. Y nos lleva a unas discusiones inacabables de quién es culpable y cómo lo vamos a castigar. Y el enojo acumulado, ¿sabes a qué te conduce? A la crueldad. Y a mí lo que me preocupa es que tuvimos padre ausente, llegó un papá muy presente, severo, que va a poner orden y que dice, estos hijos se portaron mal, los vamos a castigar, estos hijos, los pobres, se han portado muy bien y han sido muy injustos con ellos, los vamos a premiar. Hasta ahí todo bien. ¿Sabes cuál es el problema? Pero puede mutar en un padre cruel. Puede llegar un padre cruel. Los dos caminos. O puede llegar posibles. Un padre todavía más desentendido.
¿Puede mutar el mismo presidente en un papá, de papá severo a padre cruel? ¿O puede abrirle el camino a que ahora sí en el siguiente mandato llegue un padre cruel? O sea, alguien que realmente lleve el castigo hasta las últimas consecuencias, lleve las cosas y la polarización al límite, y entonces ya empecemos a ver otro tipo de cosas en la vida real, no en Twitter, ¿no? Sino que en la vida real, que ya empecemos a ver gente que se agarre a golpes o a balazos en la calle porque hay una división ya social muy fuerte y política muy fuerte, y empecemos a resolver las cosas con violencia. Claro. Interesantísimo lo que nos has platicado sobre el efecto Trump, y aparte que, bueno, ya se ha medido, es medible, existe, y desafortunadamente pues sí se ha exacerbado, como tú bien dices, en los distritos donde él electoralmente es fuerte. Ha habido un mayor número de ataques hacia periodistas, pero también hacia migrantes, y desafortunadamente hacia migrantes mexicanos. Sí. Digo, me gustaría que pudiéramos hablar si es que ya hay o se puede medir o podemos vislumbrar un efecto AMLO. Pero antes me gustaría platicar contigo sobre cómo empezamos a erradicar esta virulencia en redes sociales. ¿Cómo empezamos a tratar de combatir la violencia que se da en redes alrededor de los temas coyunturales, ¿no? Pues lo primero que te digo, no participando en ella, no siendo parte de ella. 2, no responderle a quienes fomentan esa división y ese encono y ese odio. ¿Cómo debatir de manera civilizada? Pues es que de entrada te tienes que negar a debatir con alguien que usa el odio. Hay muchos... hay muchas cuentas, muchos personajes ya, de hecho son personajes públicos, que apoyan a López Obrador, y que yo veo que usan un lenguaje moral absolutamente pues, cuasi religioso, ¿no? Diciendo todos los que no apoyan a López Obrador son, y toda la larga lista de adjetivos, que los más suaves son racistas, clasistas, claro, ¿no? Conservadores, eso es lo más suave, y de ahí para abajo, ¿no? Lo peor, la peor escoria que ha pisado la faz de la tierra es la gente que critica a López Obrador porque quiere poner un aeropuerto donde todos los expertos en aeronáutica le dicen que no. O sea, ¿perdón? Sí, claro. Es un aeropuerto, o sea, discutamos con datos, con hechos, con costos, qué es lo mejor. Sí, sí. No tiene nada que ver si soy buena persona o mala persona, que un avión pueda o no bajar en un lugar o en otro, ¿no? Pero a eso hemos llegado. Digo, el comentario más amable que me pusieron en las cápsulas estas que te digo, sí. Que hicimos este ejercicio de pautarlo, y que, bueno, un gran número de gente lo vio, fue un chinga tu madre. No, y bueno, y también no te ayuda lo güerillo, porque uno que es del color de la tierra, pues ahí más o menos la libra, pero claro, ya hay gente que quiere meter el componente racial en esto, y están viendo social, cómo dividir y cómo religioso, recordarle a la gente, no de una manera constructiva de, bueno, vamos a crear un país con igualdad de oportunidades para todos, sino de manera negativa, que es... los güerillos no tienen derecho a opinar, y los que no, y los que somos de un color para abajo tenemos ahora más derecho y más claro, legitimidad para decir las cosas, ¿no? Que pues cuando entras en un debate así no surge absolutamente nada positivo y nada bueno, ¿no? En vez de dirigirnos a cómo le hacemos para que haya igualdad de oportunidades real para todos, y el primero que debe promover eso es el Estado, ¿no? Claro. Pero bueno, para no desviarnos, el tema de los insultos en las redes sociales, el tema de la polarización en redes. Primero nos tenemos que, así que sentar, respirar profundo, tomarnos una chela y pensar que Twitter y Facebook y YouTube no es el mundo real. Por supuesto. O sea, pasamos tiempo ahí, sí. Discutimos ahí muchas cosas también, pero no es la vida real. Hasta ahora creo que todos podemos salir a la calle, y más o menos creo que no tenemos miedo de
que nos vaya a tocar una turba de anti-López Obradoristas o nos vaya a tocar una turba de pro-López Obradorismo y nos vaya a hacer algo, ¿no? No hemos llegado a ese punto, no hay que llegar. Pero las redes sociales es una minoría muy vocal, muy estridente, que tiene dominado el debate. Y debate de manera demagógica, de un lado y del otro. Paso número 1, no alimentes ese debate. No te unas al insulto, no te unas a la descalificación grosera, no, debate ideas, hechos y decisiones del gobierno y de la oposición. No debatamos palabras, no discutamos personas, no discutamos es que él es bueno y los otros eran malos, claro. Es que él es muy noble y los otros eran unos malditos o son unos malditos. No discutamos así, discutamos qué hizo, qué prometió que iba a hacer, qué está haciendo. ¿Qué hizo? ¿Cuánto nos va a costar eso que hizo? ¿Es lo mejor? Y lo que tenemos que hacer nosotros es ser muy selectivos y decir, mira, ese portal de internet, ese youtuber, ese medio no está diciendo las cosas apegado a evidencia, pero hay que dejar la flojera a un lado, sacudirse la flojera y buscar esa evidencia, porque si nada más es de tu sentimiento natural, pro o anti López Obrador y dices, y criticó a López Obrador, seguro es un chayotero, seguro, ¿no? Claro. Porque ¿qué pasa? Eso se llama razonamiento motivado. Tiene un nombre en psicología política. Es razonamiento motivado. Que es lo que en Twitter le dicen las maromas. ¿Has visto? Sí, cómo por le dicen, supuesto. ese es maromero. ¿Qué hace un maromero, entre comillas? Es alguien que opinaba muy fuerte, por ejemplo, no al ejército en seguridad, y como AMLO va a usar al ejército, ¿no? Bajo el nombre Guardia Nacional, pero es el ejército, ahora dice, AMLO, qué sabio eres y usas al ejército, me parece maravilloso. Esa es una maroma, ¿no? Es una incongruencia lógica. Es tener un razonamiento motivado, que es que como quieres demostrar tu lealtad a un grupo político, no aceptas que está cambiando de opinión tu líder y que si tu convicción era que eso estaba mal, debería ser la misma aunque el líder diga que está bien. O sea, es defender tu criterio. Independientemente de los maromeros que son los que siguen al presidente López Obrador, o también hay de todo. En todo. Pues ve al PRI que votó en contra de la reforma educativa que hace 6 años habían aplaudido y aprobado. Pues es una super maroma con consecuencias reales, ¿no? Claro. Pero digo, además de los seguidores del presidente y del movimiento Morena, que han adoptado, ¿no? Este triunfo, ¿no? Y bueno, esto de cierta manera los hace apoyar las medidas que ha adoptado el presidente y apoyar las políticas públicas que ha puesto en marcha. Pues, y también independientemente del presidente, de cómo utiliza estos ataques y bueno, ha tratado, ha hecho uso de esta división que existe en el país, pues es un genio de la comunicación. Muy bueno, sí. Es un comunicador político extraordinario. Uh-huh. ¿Cuáles son las claves de la comunicación y las claves de este éxito que no había tenido ningún otro político mexicano? Desde Fox, creo. Desde Fox. A mí me parece que Fox, en su momento, en su contexto, era muy bueno. Pues yo no recuerdo un político desde Fox que sus frases se hayan vuelto de uso común entre la gente. Por ejemplo. Claro. O sea, yo no recuerdo desde que Fox decía chistes y la gente los repetía y usaba las mismas frases y todo eso. No habíamos visto hasta López Obrador, que tiene ese mismo efecto que mete frases en la conversación diaria y palabras nuevas y es increíblemente eficaz. Que sea eficaz y que esa forma de comunicación le ayude a él, ojo, no quiere decir que nos ayuda a los ciudadanos.
y que nos va a ir mejor a los ciudadanos si él logra que la gente hable más en términos divisivos, ¿no? Y si la gente sigue enojada. Claves de la comunicación de López Obrador son 5. Vamos a hablar de 5 rápidamente. La primera es la emoción. Él es profundamente sentimental y apela mucho a la emoción de la audiencia. A veces apela al enojo y a que estés enojado permanentemente contra los culpables de tener al país en esta situación, en esta división buenos y malos, élite-pueblo. Y entonces te mantiene activa esa emoción y con las conferencias mañaneras hace que la gente esté realmente, o sus seguidores al menos, estén activos todo el tiempo con esa emoción de enojo, y por eso los vemos atacar a los periodistas en vivo en el YouTube y todo lo que pasa en redes sociales. Entonces, 1 es emocional. 2 es moralista. Tiene una visión moralista de la política en la que hacer un aeropuerto o hacer un tren o hacer una refinería, que son decisiones en realidad técnicas, también se ven a través de unos anteojos morales de buenos contra malos. Claro. Y entonces eso hace que la gente, pues, ¿quién quiere estar del lado de los malos? Pues nadie. No, por supuesto. Entonces la gente naturalmente dice, no, bueno. ¿Tú crees que por eso se deba este apoyo al presidente? Porque no quieres estar del lado que perdió. Pues ya clavándonos en la textura. ¿Y cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo nos falta? Porque nos faltan, ¿qué? 10 minutitos. Bueno, clavándonos en la textura, hay una hipótesis muy interesante que leí por ahí de un autor que se apellida Lasalle, español, que habla de un proletariado emocional. ¿Qué quiere decir el proletariado emocional? Quiere decir que la gente en las sociedades occidentales dejó de ver a la religión como una respuesta a problemas existenciales profundos y a identidades, porque recordemos que durante miles de años pues la gente se identificaba también mucho de acuerdo a su religión. Yo soy judío, yo soy musulmán, yo soy católico, yo soy protestante, ¿no? De ciertas denominaciones. Y el secularismo hizo que la gente pues ya dejara de apelar mucho a la religión como un eje identitario. Y entonces se encuentra en la política eso que la religión le daba antes a las sociedades, que era identidad y que era rumbo y que era narrativas del bien contra el mal, y era sentirte del lado de los justos y allá están los pecadores. Yo no quiero ser de los pecadores, yo quiero ser de los justos. Y ese proletariado emocional busca respuestas en la política, y lo vemos en las generaciones más jóvenes, que de repente son muy intensos y sienten con mucha pasión que el crudiveganismo es la opción. Y está bien, ¿no? Si quieres ser crudivegano, está padre. Pues quieres tener ese estilo de perfecto, ¿no? El crudivegano, fantástico. O defender a los animales y creer que los animales son tanto o más valiosos que los seres humanos. Adelante, está padrísimo, protege los derechos animales. Y así, ¿no? Todas las causas que vemos hoy en el mundo. El problema es cuando la gente que agarra esas causas dice, yo soy crudivegano, y tú eres un ser despreciable, que está comiendo animales muertos, que está comiendo muerte, y eres moralmente reprobable. Es más, no voy a hablar contigo. Y no me puedo sentar en un restaurante donde a la mesa de al lado veo gente comiendo animal muerto, ¿no? Cuando empiezas con este self-righteousness, que le dicen en inglés, esta superioridad moral, a juzgar a los demás como si fueras parte de una religión que te hace mejor que los demás, mejor persona que los demás, y usa las redes sociales como escaparate de tu propia virtud, y desde tu pedestal dices, no, es que todos los demás están muy mal. Con lo que sea, puede ser crudiveganismo, puede ser animales, puede ser las vacunas, todo este movimiento antivacunas, puede ser que crees que la Tierra es plana y todos los que dicen que no son parte de una vasta conspiración de la NASA, ¿no? Y los Illuminati. O sea, nos da risa, pero hay gente que realmente está definiendo su vida y su identidad a partir de estas causas, que unas nos pueden parecer respetables y otras francamente nos pueden llamar a la risa. Pero lo mismo pasa en política.
Lo mismo está pasando en el mundo en política. Y este proletariado emocional no necesariamente es pobre económicamente, no necesariamente son la gente que le ha ido mal. Si ves los voceros más 4T, más radicales y sanguinarios en términos retóricos, pues no es gente a la que le ha ido particularmente mal. Yo creo que al contrario, yo creo que es gente que, pues la verdad es que próspera, pues, le ha ido razonablemente bien en la vida, sobre todo en una sociedad tan desigual como la nuestra, ¿no? Y sin educados en las universidades privadas, ITAM, Ibero. O en la UNAM, pero siendo de la alcurnia UNAM, ¿no? Y sin embargo están súper enojados. Y son a veces los más viscerales. O sea, están más enojados con la pobreza que los pobres. Y eso es parte de ver tus posturas sobre los temas políticos y sociales como parte de tu identidad y de tu virtud como ser humano. Y es parte de entenderte como alguien que tiene siempre la razón y siempre la verdad. Y es parte de no dudar incluso de las cosas que uno piensa y de las que uno dice. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Dudar de esto que estoy diciendo yo. Y si alguien que me está oyendo duda, busque libros, lea, contraste lo que estoy diciendo con lo que dicen otros especialistas en comunicación política. Cómprense libros sobre el populismo y entendamos todas las raíces de esto que nos está pasando en el mundo. Hay quienes dicen, no, es que el populismo es bueno. ¿Por qué? Porque es un sacudidón a la democracia para que unas cachetadotas a la democracia para que despierte, porque se estaba burguesando mucho la democracia, estaba siendo ya muy elitista, ¿no? Y la pregunta es si necesitamos esa sacudida. No, pues la pregunta es cuántas sacudidas, cuántas cachetadas, claro. y cuándo es necesario ya, cuándo es el límite entre darle 2 cachetadas a la democracia liberal para que no se aburguese y su sacudida y reacciona, y cuándo ya empezamos pues a darle unos golpes que la van a dejar en coma. Claro. O la pueden matar. Ese es el riesgo. El riesgo es que se nos pase el tueste con las cachetadas, que sí a lo mejor se merecía la democracia para que, oye, despierta, reacciona, democracia. Dejaste a mucha gente atrás, dejaste a mucha gente olvidada, le has fallado a mucha gente en lo económico. Hay que hacer algo diferente. Y el límite entre eso y, ¿saben qué, muchachos? ¿Ya para qué votamos? Si una persona tiene la verdad y un partido tiene la verdad, ¿ya para qué hacemos elecciones, no? Claro. Ese es el límite que yo estoy seguro que tú también no quieres que se cruce. Sí, y digo, va a ser difícil encontrarnos, bueno, no sé, en un escenario de esa naturaleza. Luis, ya casi. Ya llegó la pizza, vamos. Ya llegó la pizza. Pero la verdad es que no quiero desperdiciar esta oportunidad de tenerte aquí. No, gusto. Qué maravilla, qué plática tan a gusto. Pero me gustaría pedirte tu opinión sobre el manejo de crisis del actual presidente y del gobierno de la 4T. Digo, sí. Porque además de ser un experto en discurso, de ser un experto en generar narrativas, pues tú te dedicas precisamente al control de crisis, eres un crisis manager, sí. ¿No? Digo, rápido porque pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo, aunque pues bueno, como es un podcast, pues podemos seguir hablando. No, pero pues si la gente, gracias a quien siguió el video hasta aquí, porque quiere decir que están muy clavados en la política. Digo, ¿Cómo crees que el presidente y el gobierno de la 4T ha enfrentado las crisis que se les han presentado? Digo, desde lo del Huachicol, la explosión, Minatitlán. Sí. Mira, yo creo que la primera gran crisis así ya de veras fue la explosión en Hidalgo. Sí. Ahí creo que no reaccionó nada bien en los primeros 24 horas del problema, pero después sí creó una narrativa que le ayudó mucho, que fue la narrativa de que todo esto se inscribe en el marco de una ofensiva contra el robo de combustible, y sí le explicó bien a la gente quién se estaba robando el combustible, qué se iba a hacer para detenerlos, y qué bien superior, digamos, o qué metas estaba persiguiendo, que era pues
recuperar algo que es de todos. ¿Qué le faltó? ¿Qué vi que le faltó en esos primeros momentos de reacción? ¿Qué es lo que se le pide a los líderes modernos? Empatía. La primera regla del manejo de crisis es la gente va primero. Lo mismo para una aerolínea. No echar culpas, ¿no? Sí, no. Piensa en la gente. Mira, si eres una aerolínea y se te accidenta un avión, primero atiende a los heridos y a los fallecidos y a los deudos. Si eres una empresa de coches y un modelo te falló, primero habla con los dueños y los clientes y di que vas a arreglar el problema. O sea, el primer mandamiento del manejo de crisis es pon a la gente primero, antes que a ti mismo, obviamente. Claro. Antes que cualquier consideración de dinero, de prestigio, de lo que sea, tú atiende a la gente. Atiende a la gente. Y ahí le falló. Después corrigió porque al final sí ya estaba él ahí, fue y se reunió con los heridos, en fin. Pero creo que la libró por el momento del sexenio naciente en el que estábamos y porque sí armó una narrativa que convenció a muchos y que dijeron, bueno, pues es que sí es la lucha, es parte de la lucha. Y la verdad es que es una sociedad, estamos en una sociedad bien violenta, bien acostumbrada a la muerte. Históricamente. No, pero aparte bien acostumbrada a la muerte, porque 150 muertos en un país donde la gente no se muere, tíranse al gobierno. O por lo menos caería el director de Pemex y la secretaria de Energía. Aquí no. Estamos bien mal acostumbrados y desensibilizados. Y se ve en los videos que ya hay presencia del ejército. Sí, y un congreso de adeveras abre una investigación y llama al secretario de la Defensa y lo sienta en el banquillo y a ver, señor, ¿qué protocolo tiene el ejército cuando llega un ducto que se está robando la gente? No, pues que no hay protocolo y ahí hay responsabilidades militares, civiles, de la Policía Federal, de la Policía Local, del gobernador. Pero bueno, estamos en un país muy acostumbrado a la muerte y a la impunidad, lamentablemente, y eso hay que tenerlo presente. Al final de cuentas, todos estos ingredientes hacen que el presidente la libre. E incluso sube de popularidad, de aprobación. Llega la segunda gran crisis, que es Minatitlán, que es la primera masacre contra civiles desarmados del crimen organizado, de las que lamentablemente veremos mucho, ¿no? Por la dinámica, no por el presidente o por quien gobierne, por la dinámica del crimen organizado, que es esa, es el miedo, es el terror, ¿no? ¿Y qué vemos en esa reacción? Lo mismo, una falta enorme de empatía con las víctimas. No pone a las víctimas primero, se pone él primero y empieza a hablar de su estrategia y empieza a hablar de que lo están atacando y empieza a victimizarse él, ¿no? Como acostumbra con otros temas. Y ya en eso la narrativa no le funciona porque ya hubo, en este caso, un niño muerto. Entonces la sociedad de eso lo ve, se horroriza y dice, oigan, bueno, estamos muy acostumbrados a la balacera, pero ya cuando hay niños, cuando es en una fiesta, cuando es en un ambiente que no debería haber terminado así la cosa, la gente juzga y dice, muy mal. Yo esperaba más del presidente, ¿no? Yo esperaba una reacción más empática, más humana, que pusiera a la gente primero. Y ahí creo que esa parte es donde le puede costar mucho al gobierno. Y no es solo el presidente, lo vemos en la Ciudad de México. Venimos ahí de un papá súper ausente que era Mancera, jefe de gobierno muy, muy dedicado a lo que pensaba que iba a ser su salto a la presidencia de la República y que descuidó mucho los mandos del gobierno. Y llega ahora una mamá científica técnica, ¿no? Que se llama Claudia Sheinbaum, también ausente. Por ejemplo, ¿cómo ha manejado la crisis del humo, de la contaminación? Mira, no creo que es un tema que ha ido escalando. No ha llegado todavía, me parece, a ser crisis en cuanto a que no ha habido una consecuencia directa. No nos hemos empezado a caer como pajaritos. No hemos empezado a caer onda China, ¿no? Onda ciudad china, así que en Beijing, plomo en el aire ya hace que la gente empiece a caer. O como en Londres en los 50s, cuando hubo esta niebla mortal en Londres en 58, me parece. Sí. Pero
no hay que esperarse a que eso pase. Justamente el manejo de crisis te anticipas a los hechos. Ahora, siento que la autoridad ha estado ausente para informar de qué está pasando. Suspendes clases. Decretas contingencia. No sacas un comunicado con unas gráficas de miren para dónde ha soplado el viento los últimos 30 años. Porque pues la verdad es ¿cuál que es el comparativo histórico? Pues eso, ¿de qué me ayuda? Y entender a la gente. Y la gente que quería saber el fin de semana, ¿me quedo en mi casa o me voy? Eso quería saber la gente. ¿Me quedo en mi casa o me voy porque aquí apesta humo? Y se está metiendo. Entonces, si tú a la gente le das un comunicado que dice, mira la temperatura promedio en la ciudad los últimos 10 años y la dirección de los vientos, pues la verdad es que la gente, con justa razón, dice, ¿dónde está la autoridad? Esta información no me sirve para tomar la decisión que yo tengo que tomar ahorita, que es, me llevo a mis hijos a casa de mi mamá, que vive en otro lado de la ciudad, ahí puedo ir, ahí no hay humo, o está igual en todos lados, ¿a dónde me voy? Eso era lo que querían saber las personas, ¿no? No pon toallas mojadas en las rendijas, pues no es una respuesta que la gente considere útil para tomar decisiones y enfrentar un problema real de salud que te está lastimando la garganta y te está haciendo llorar los ojos. Y te preocupas por tus hijos o por un papá viejito enfermo que no puede estar respirando eso, ¿no? La falta de sensibilidad no es cuestión de ser de derecha o de izquierda. Hay gente de derecha bien insensible, hay tecnócratas neoliberales bien insensibles, y tú y yo conocemos a varios, y hay populistas de izquierda que se dan golpes de pecho con el pueblo, bien insensibles también, ¿eh? Y esa sensibilidad al ciudadano se la tiene que reclamar al gobernante siempre. Siempre le tiene que hacer ver, no importa de qué partido es, que primero va la gente. Por supuesto. Luis, desafortunadamente ya... Bueno, no se nos acaba el tiempo, pero ya me cansé de tanto choro. Ya me cansé de tu rollo. Está bien. No, ya vamos a dejar... No sabes cómo te aprecio que hayas venido. Bueno, vamos a dejar descansar a la gente. Al contrario, yo creo que han de estar muy entretenidos con lo que estás diciendo. Te aprecio muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros a Campus y bueno, la invitación está abierta para que regreses porque creo que es muy importante que sigamos platicando y remachando sobre el tema del diálogo, la discusión, el debate civilizado, qué tenemos que hacer como ciudadanos para encontrar los puntos en los que coincidimos, cómo podemos empezar a platicar, cómo empezamos a tratar a los otros, a la otra edad, ¿no? De lo que hablaba Octavio Paz. Entonces, Luis, te aprecio muchísimo tu tiempo. Feliz. y te veo pronto. Por rollo no paramos. Yo feliz. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias.